¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Para aquellos que no me recuerden, soy el profesor Luis Luna Velázquez del curso de Historia del Perú. En esta oportunidad nos encontramos a distancia debido a una grave crisis mundial que afrontamos, y eso se debe a la expansión del coronavirus a nivel mundial. ¿No es así? Este terrible mal que está afectándonos a todos y que hace que estemos viviendo una inmovilización social desde nuestras casas. Eso no le quita el hecho de que debamos aprovechar nuestro tiempo para poder avanzar nuestras clases de alguna otra manera, buscando otro medio. Recuerda que yo ya te he dicho varias veces, hijo, que debemos ser generadores de soluciones. Debemos ver la manera cómo solucionar los problemas más que justificar las faltas o los problemas que podamos tener. Hay que solucionar los problemas. De esa manera, este medio se presenta como una manera fiable para poder ir avanzando un poco, por lo menos ir adelantando los temas que tenemos que ir presentando. Sí, chicos, recuerden, antes de empezar a la clase, continuemos luchando contra este terrible mal que es el COVID-19 y no salgamos desde casa. Hay que cuidar a nuestras familias, hay que desinfectarnos, hay que lavarnos la mano y las pocas veces que alguien salga de casa, así, siempre con su tapaboca, ¿no? Bien, chicos, resulta que en la historia del Perú nosotros nos hemos quedado en la época republicana. Ya pasamos ese tiempo de las primeras culturas del Perú, ya pasamos ese tiempo de la época de los incas. Hemos pasado ese tiempo en el cual llegaron los españoles, conquistaron el imperio inca, sometieron a los incas y se apoderaron de estas tierras, llevándose las riquezas, el oro, la plata que existían en estos lugares. Ya hemos pasado también la época en la cual el hombre de estas tierras americanas lucharon para expulsar al gobierno español que sometía durante casi 300 años estos dominios, ¿no? No sé si recordarás que antes aquí en estas tierras existía el llamado Virreinato del Perú, que era de dominio español, ¿no? Los españoles dominaron estas tierras durante casi 3 siglos, imponiendo 40 virreyes en toda la historia a estas tierras, desde el primer virrey Blasco Núñez de Vela hasta el último José de la Serna, pasando por virreyes como Francisco de Toledo, Amate Juníet, Manso de Velasco, Agustín de Jáuregui, Fernando de Abascal, etcétera, ¿sí o no? 40 en total. Para 1824 el Perú alcanza su independencia y de esa manera se cierra un capítulo de la historia conocido como la emancipación. Un capítulo que se inició en otros lugares de América del Sur. Argentina se independiza primero y desde ahí sale la corriente libertadora del Sur. Se independiza Chile y de ahí San Martín viene hacia el Perú. Mientras que desde el norte Simón Bolívar independizaba la Gran Colombia y de ahí su Venezuela querida, porque él es de ese lugar, ¿sí o no? Y de ahí marchaba hacia nuestro territorio. Por lo tanto, el último lugar para independizarse en Sudamérica fue el Perú, porque el Perú era el centro político militar de los españoles, era el lugar más difícil de independizar, ya que los españoles estaban mejor preparados, más capacitados y con mayor fuerza militar en estas tierras. Por eso es que todo debe terminar aquí. Listo. Una vez terminado el proceso de emancipación, empieza nuestra vida republicana, una vida de independencia política en el cual nosotros tenemos que elegir a nuestros propios gobernantes, a nuestros propios presidentes. Viene una época que se está iniciando por 1824, pero que recién en el año 24, 3 años después, estamos viendo a nuestro primer presidente, ya que cuando alcanzamos nuestra independencia fue un tiempo en el cual nos estaba gobernando Simón Bolívar como dictador. Cuando Bolívar se va, ahí recién empieza la época de nuestros presidentes, José de la Mar, Orbegoso, Gamarra, hasta llegar a los últimos presidentes, ¿no? Kuczynski, Vizcarra, Toledo, Alan García, Ollanta y Fujimori. Esos son presidentes ya de la actualidad, ¿no es así? Pues bien, resulta que nosotros vamos a empezar a ver la etapa republicana. Vamos a estudiar a un gran personaje de la historia del Perú, conocido como el soldado republicano. Sí, uno de nuestros mejores presidentes
ha sido nada más ni nada menos que un militar llamado Ramón Castilla. Y es que Ramón Castilla también nos gobernó en un tiempo en el cual en el Perú había grandes cantidades de ingresos económicos, dinero, gracias a la venta que teníamos de un abono fertilizante llamado el guano. Gracias al dinero que ingresaba del guano, es que Ramón Castilla pudo hacer buenas obras, grandes obras, durante su mandato. Ahora, muy aparte de eso, Ramón Castilla es un soldado por donde se le vea, ya que su vida siempre ha sido estricta de esa manera. Él participó muy jovencito en la independencia del Perú, estaba en los campos de Ayacucho, luchando ahí bajo el mando de Simón Bolívar. Luego, ya como país independiente, él seguía su carrera militar y va a llegar a ser 2 veces presidente del Perú. Va a realizar grandes obras. ¿Quién no va a recordar al gran padre de la diplomacia, como también le vamos a llamar a Ramón Castilla, que va a ser el personaje que va a terminar de dar la libertad a los esclavos? Ya anteriormente, San Martín había dado la libertad de vientre, pero ahora Ramón Castilla la completaba. Y también este mismo Castilla, ¿qué cosa va a hacer en su segundo mandato? Va a terminar con ese antiguo sistema de opresión, de explotación a nuestros pobres hermanos de la sierra, ¿sí? A los indígenas. A los indígenas de la sierra se les cobraba un terrible tributo que llevaba su nombre, el tributo indígena, ¿no? Y que Ramón Castilla va a abolir ese tipo de tributo hacia ellos. Muy aparte de eso, a Ramón Castilla lo recordamos también por la migración de chinos coolies que van a venir al Perú, lo recordamos por la ley de las consignaciones, lo recordamos pues porque fue el primero en fundar embajadas y consulados en otros territorios, ¿no? Por eso se le conoce como el padre de la diplomacia. Lo recordamos porque fue el primero en ejecutar un presupuesto nacional. Y obviamente lo recordamos porque él llevó a cabo la consolidación de la deuda, es decir, el pago de nuestras deudas. Habíamos acumulado como país una gran cantidad de deudas. Le debíamos a países como Argentina, le debíamos a países como Colombia, por ejemplo, por apoyar a la independencia, le debíamos a España, le debíamos a Francia, le debíamos a Inglaterra. Ramón Castilla va a iniciar el pago de eso gracias al dinero del guano. Por lo tanto, a Ramón Castilla no lo recordamos solamente porque nos trae el ferrocarril al Perú, sino también porque se preocupó bastante por la defensa militar. Ramón Castilla fue aquel militar y político que para su tiempo decía de que el Perú debe estar muy bien armado para defender sus fronteras, ya que tenemos un país competidor que está en el lado sur de nuestro territorio, refiriéndose a Chile como un país que se veía como una amenaza expansionista contra nosotros, razón por la cual Castilla veía de que debíamos estar siempre preparados para un posible enfrentamiento. Dicho eso, lo que vamos a ver a continuación es una línea de tiempo para poder guiarnos cómo es que el Perú empieza su vida republicana, desde sus inicios hasta pasar al gobierno de Ramón Castilla. ¿Ok? Listo, chicos, sígueme acá por favor, primero con la línea de tiempo. Vamos. Mira por acá. Veamos esta línea, mira. 1824, vámonos hasta 1855. Empecemos desde cero. Un poco antes de 1824, en 1821, el Libertador del Sur, el que traía la corriente libertadora de los Andes, llamado Don José de San Martín, el argentino, llegaba al Perú para 1821 y proclamaba la independencia de nuestro país. Para ser preciso, un 28 de julio. Pero tú recordarás que si bien San Martín proclama la independencia, aún el Perú no era un país independiente, ¿sí o no? Prácticamente habíamos proclamado la independencia con San Martín, pero los españoles, al mando del virrey José de la Serna, aún continuaban en la sierra peruana, razón por la cual libre no éramos. San Martín quiso terminar la independencia venciendo a los españoles de la sierra, pero desafortunadamente no tenía el apoyo suficiente y tampoco la solvencia económica suficiente.
razón por la cual San Martín lo que hace es entrevistarse con Simón Bolívar, el libertador del norte, el que había liberado el virreinato de Nueva Granada y la había convertido en la Gran Colombia. Deciden reunirse para ver qué pueden hacer para terminar la independencia del Perú. No se pusieron de acuerdo por diferentes puntos. San Martín, viendo que cada vez se debilitaba más su poder, decide dar un paso al costado y San Martín se va del Perú. Ojo, San Martín nos gobernó como protector del Perú, tenía ese título, ¿no? No nos gobierna como presidente, como rey, como emperador, como dictador, nos gobierna con el título de el protector. Y este señor don José de San Martín, durante su protectorado, va a realizar algunas grandes obras en favor del Perú. Por ejemplo, hay que agradecerle que él fundó la Biblioteca Nacional, que él va a crear los símbolos patrios, la bandera, el escudo, el himno nacional que poseemos fue a inspiración de él, ¿no es así? Se da durante su gobierno. También hay que agradecerle que dio la libertad de vientre. Hubiésemos preferido que sea una libertad total de los esclavos, ¿no? Porque si nacíamos como país libre, lo lógico era de que todos fuésemos libres. Pero él no quiso afectar demasiado a la clase criolla pudiente, porque se tenía que apoyar de ellos. Por lo tanto, no da la libertad total de esclavos, pero eso sí, declaró la libertad de vientre. Quiere decir que todos aquellos que nacían del 28 de julio de 1821 hacia adelante venían a ser hombres libres, ¿sí? Ya no esclavitud para ellos. Desafortunadamente, aquellos que habían nacido antes, ¿no? Seguían siendo esclavos, seguían en su calidad de esclavos y por lo tanto habían cientos de esclavos todavía en el Perú, pues. Él dio la libertad de vientre, creó la Biblioteca Nacional, dio la Orden del Sol, ¿no es así? Creó los primeros ministerios, ¿ya ves? Creó la Biblioteca Nacional, como ya te dije. Hubo grandes aportes que nos da en ese pequeño corto periodo de San Martín, pero a medida que se va debilitando, como te digo, San Martín decide retirarse y dejar a que en el Perú se instale un primer Congreso Constituyente. Ese primer Congreso Constituyente elige a un gobernante del Perú llamado José de la Mar, el cual es derrotado por los españoles. Luego José de la Riva Agüero, que junto con Santa Cruz son derrotados también por los españoles. A eso en la historia se le recuerda como la campaña por puertos intermedios. Por lo tanto, derrotados los intentos peruanos de José de la Mar y de Santa Cruz para vencer a los españoles que estaban en la sierra, entonces se pide el apoyo de Simón Bolívar. Y como San Martín ya no estaba en el Perú, Simón Bolívar dice, muy bien, yo voy. Por lo tanto, Simón Bolívar viene al Perú y se establece con el título de dictador, ya no como protector, como lo fue San Martín, sino como dictador del Perú. Él va a hacer lo que cree conveniente hacer para terminar con el proceso de emancipación. Dicho y hecho, para el año 1824, el Perú adquiere, a base de sangre en el campo de batalla luchando, consigue su libertad total de los españoles, ya que ese año los españoles van a reconocer nuestra independencia. En el año 1824, los peruanos, acompañados por soldados de otros países sudamericanos, argentinos, también venían de la Gran Colombia con Bolívar, todos ellos en conjunto finalizan el proceso de emancipación en Sudamérica, tras vencer a los españoles en las batallas de Junín y Ayacucho. Por lo tanto, 1824 es el año en el cual el último virrey del Perú, llamado José de la Serna, no le queda otra cosa que reconocer nuestra independencia y firmar el papel, firmar el documento en el cual reconoce nuestra independencia. Ese documento recibe el nombre de la capitulación, ¿sí? Recibe ese nombre, la capitulación de Ayacucho. ¿Sí? Así se llama, la capitulación de Ayacucho, documento firmado en 1824 tras la victoria del mismo nombre, ¿no? Tras la victoria. Lo que sucede es que para
En 1824 se da dos grandes batallas, dos batallas importantísimas. La batalla de Junín, también conocido como la batalla del arma blanca, ya que se lucha a puras espadas nada más. Y la batalla de Ayacucho, que es la batalla final. Es una especie de batalla de naciones diferentes, batalla de muchos ejércitos, de muchos lugares. Y en los campos de Ayacucho se logra vencer a los españoles. Y José de la Serna, en ese mismo campo de batalla, tiene que firmar el documento que reconoce nuestra independencia. Ojo, una cosita, quien está reconociendo la independencia del Perú, ¿sabe quiénes son? Los españoles, pero los españoles que están en América, por si acaso, no los españoles de allá, España. Los españoles de allá, de España, van a tomar esto como una tregua, como un cese de hostilidades. Por eso es que más adelante, en el 66, los españoles van a regresar al Perú con la intención de volver a conquistarnos, de volver a hacernos su colonia. Claro que no lo van a conseguir, ¿no? Que se habrán creído a chusma, pero de todas maneras, pues. ¿Sí? 1824 entonces se firma la capitulación de Ayacucho después de dos grandes victorias llamadas Junín o Batalla del Arma Blanca y la Batalla de Ayacucho, la batalla final. ¿Ok? Bien, ahora te dirás, profesor, entonces a partir de 1824 ya el Perú es libre y nos gobernamos nosotros mismos. No. Libre sí, pero quien está a cargo del Perú en ese momento y con el título de dictador es el libertador don Simón Bolívar, este venezolano. Así que Bolívar está gobernando el Perú para el año 24. Como él está gobernando el Perú, él va a elaborar una constitución de acuerdo a sus intereses y va a querer pretender de que la constitución política, es decir, ¿sabes qué es la constitución política, no? Ese documento en el cual se encuentran todas las leyes de un país, las obligaciones, los deberes y los derechos de un país, ¿no? Ahí se encuentra documentado en un librito, un cuadernito que se llama Constitución Política. Pues resulta que Simón Bolívar, ¿sí?, elaboró una constitución política para nuestro país y quiso que esa constitución sea vitalicia, es decir, que esa constitución dure para siempre, que nadie la elimine, que nadie la cambie por otra constitución. Eso es lo que quería el libertador. Él tenía grandes sueños, tenía su lado bueno y también su lado que se le critica, pero en el lado bueno, por lo pronto, podemos citar de que Simón Bolívar tenía el gran sueño americanista de juntar los países que se habían liberado, ¿no?, de España y hacer una gran potencia, una gran confederación de países unidos para poder competir con los grandes a nivel mundial, con Estados Unidos, con la Santa Alianza en Europa, contra el Imperio del Brasil que nacía también. Por lo tanto, lo que él quería era una especie de fusión de países liberados de España. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué hubiera pasado si hubiera sido un solo país? Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Paraguay también súmala ya, pobrecito, para que no se sienta que le hacemos bullying. Ya ven también Paraguay, ven. Paraguay, ¿no? ¿Te imaginas todos ellos en una sola gran nación y poderosa? ¿Quién no ganaba? ¿Quién no ganaba? Claro que nos quedábamos sin Copa América, sin campeonato interclubes, ¿no? Porque no habría, ¿no? Pero lo bueno es de que hubiéramos sido una potencia económica, política, militar, cultural, en todos los aspectos. Desafortunadamente esos planes fracasaron, ya que cada país que estaba naciendo veía más los intereses de cada país, los intereses propios, ¿no? El colombiano veía más por el colombiano, el peruano más por el Perú, el argentino más por la parte argentina. Entonces no funciona esa idea de Bolívar de juntar los países en una confederación de los Andes. Por eso es que él va a acuñar una frase que diría: he arado en el mar. Arar, ¿sabes lo que es arar, hijo? ¿Sabes lo que es arar? Arar viene a ser trabajar la tierra, ¿no? Arar es lo que hace el campesino al hacer huecos, hacer surcos, se le dice en el suelo, para que ponga ahí la semilla y luego ahí crezca el fruto, crezca algún árbol, alguna planta, ¿sí o no? Pues resulta que, ¿qué cosa es lo que se va a arar? La tierra, ¿sí o no? Para sembrar ahí. Dime, ¿tú crees que en el mar puedas arar? No se puede arar ahí, ¿sí o no? Por eso que la frase de Bolívar tiene lógica, pues he arado en el mar, es decir, he tratado de hacer algo imposible, unir a todas estas naciones en una sola. No, estaba
soñando, o sea, no podía hacer eso Bolívar. Ese quizás es su lado positivo de Bolívar, ¿no? Que tuvo este gran sueño. El lado negativo que se le critica a Simón Bolívar es de que establece una dictadura en el Perú y de que ve mucho los intereses más de su nación, de dónde viene, que los intereses del Perú. Por eso es que en el Perú se va ganando enemigos políticos que con el paso de los meses ya no lo van a querer a Bolívar aquí y quieren que se vaya Bolívar. Bolívar, presionado por sus enemigos y debido a que en su patria, la Gran Colombia, que él había, ¿saben lo que era la Gran Colombia, hijo? La Gran Colombia venía a ser la unión de Colombia, Ecuador y Venezuela, ¿sí? Entérate, hijo, entérate. Antes, cuando todos estos países de Sudamérica se independizan de España, estos tres países formaban parte de un solo país, era una sola nación con el nombre de la Gran Colombia. Por eso es que su bandera es igual o no. ¿Has visto su bandera o no? La bandera de ellos tiene los mismos colores, ¿sí o no? Con algunas diferencias nada más. Una de ellas tiene estrellitas, la otra tiene un símbolo en el centro y la otra no tiene nada, ¿no? El Ecuador no tiene nada en el centro, ¿sí o no? Pues resulta que por ello es, pues porque antes era una sola llamada la Gran Colombia, ¿sí? Pues bien, resulta que en la Gran Colombia de Simón Bolívar se estaban desarrollando algunos problemas que hicieron que el Libertador tenga que irse del Perú para solucionar esos problemas. Además, como te digo, en el Perú ya no lo queríamos tampoco acá. Por lo tanto, el que se vaya a Bolívar fue una alegría para los peruanos. Pero Bolívar, cuando se marcha, le deja el cargo a un militar llamado Santa Cruz. Le dice, Santa Cruz, tú hazte cargo, ¿sí? Cualquier cosa me notifica, me mandas ahí un WhatsApp a la Gran Colombia. No, WhatsApp no, ya. Me mandas un mensaje a la Gran Colombia. Yo estaré gobernando desde allá. Dicho y hecho, para 1826, la Constitución vitalicia de Bolívar ya está lista. Está hecha ya, se logró. Bolívar se retira del Perú y deja a cargo a Santa Cruz. Pero como Bolívar se va del Perú y ya no vamos a tener un dictador, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se convoca a que se vuelvan a reunir en el Perú un congreso. ¿Sabes lo que es un congreso, cierto? Sí lo sabes, esos congresistas que tenemos ahí que nos quieren aprobar retirar el 25% del FP, es lo máximo. Eso, bueno, esos congresistas que dan las leyes, ellos. Entonces, cuando se marcha Bolívar, se convoca a un congreso. Y los congresistas que son elegidos en esa oportunidad a cargo de un personaje llamado Francisco Javier de Luna Pizarro, ellos se ponen a pensar y dicen, bien, se fue Bolívar, por fin ya era hora ya, no lo queríamos acá, ¿no? Le agradecemos su apoyo, sí, pero ya, pues ya es hora de que siga su camino, ¿no? Pero eso sí, ha dejado a Santa Cruz al mando, ¿no? Y Santa Cruz va a estar pues ahí siempre informando a Bolívar y obedeciendo a Bolívar, no nos conviene. Por eso es que el Congreso, ¿qué hace? No reconoce a Santa Cruz y más bien el Congreso nombra a un presidente para el Perú. ¿A quién? A un general llamado José de la Mar. Listo. Estamos iniciando 1827. Estamos iniciando un tiempo en el cual en el Perú nos van a gobernar una serie de puros presidentes militares, tú saca tu cuenta, a ver. Desde 1827 hasta 1872. A ver, ¿cuántos años? A ver, tú que eres matemático. A ver, réstame. A ver, 72 menos 27. ¿Cuánto sale? A ver, 72 menos 27. A ver. Bastantes años, ¿sí o no? Sale bastantes años, ¿sí? Bastantes años. Porque si tú sacas desde el 30 hasta el 70, ahí tienes 40 años. Más 2, 42. Más 3, 45. Listo, ya salió, ¿sí o no? Son 45 años. Durante largos 45 años de la historia peruana nos gobernaron puros presidentes militares. Desde el 27 hasta el 72. Todos los presidentes fueron militares. Por eso que un gran historiador peruano muy reputado, escucha bien la palabra, cuidado, ¿eh? Reputado, muy prestigioso, llamado Jorge Basadre, acuñó. ¿Sabes lo que es acuñar, hijo? ¿Sabes lo que es acuñar? Acuñar se refiere a crear algo, a inventar algo, ¿sí? Entonces, Jorge Basadre acuñó la frase el militarismo
refiriéndose a ¿qué? A aquel tiempo en la historia del Perú en la cual nos gobernaron puros presidentes militares. Sucede que a lo largo de toda nuestra vida republicana, desde que se inicia, desde José de la Mar hasta Martín Vizcarra, hasta hoy en día, durante toda nuestra historia de presidentes, el Perú ha pasado por 3 militarismos, es decir, por 3 periodos de puros presidentes militares. El primer militarismo, también conocido como el militarismo de la victoria, se da después de la independencia del Perú, que es lo que estamos tratando hoy día. Pues estamos viendo el primer militarismo. Pero esto, ¿qué cosa? ¿No era Ramón Castilla? Claro, pues Ramón Castilla es un militar. Ramón Castilla está dentro del militarismo, ¿sí? Cuando acabe el primer militarismo, luego viene el gobierno de unos civiles, luego viene la guerra contra Chile, y después de la guerra contra Chile, otra vez los militares toman el poder, segundo militarismo. Luego de ello, toma el poder una gran cantidad de puros presidentes civiles. ¿Ya? La historia le va a llamar la República Aristocrática. Y luego viene un presidente civil llamado Leguía, 11 años, que abusivo. Y después de él, viene un militar llamado Miguel Sánchez, Luis Miguel Sánchez Cerro, y inicia el tercer militarismo. Por lo tanto, en la historia del Perú hemos visto 3 militarismos. El primero después de la independencia del Perú. El segundo militarismo después de la guerra contra Chile. Y el tercer militarismo después del oncenio de Leguía. ¿Ok? Listo. Aquí solamente tenemos que ver una parte del primer militarismo. A ver, ahora dime tú. ¿Quién acuñó el término primer militarismo? ¿Sabes o no? Lo dije hace un momento, un historiador muy reputado, ¿sí o no? ¿Cómo se llama este historiador? Si no te acuerdas ya, salen los billetes peruanos ya. Correcto, Jorge Basadre, ¿no es así? Jorge Basadre. ¿Salen o no salen los billetes? No, me equivoco, ¿no? No sale, ¿no? Y sale ese otro personaje llamado Raúl Porras Barrenechea y también Jorge Basadre, ¿no? Bueno, no sé, como yo manejo puro Santa Rosita nada más, no puro de 200, entonces no sé los billetes de 50, de 100, ¿no? O sea, eso tú debes saber. Listo, entonces, como decíamos, mira, 1824 se adquiere la capitulación de Ayacucho, el Perú es libre e independiente por fin. Para 1826 se promulga la Constitución Política, la Constitución Vitalicia. ¿De quién? La Constitución Vitalicia. ¿De quién? Del libertador Simón Bolívar. Él da la Constitución Vitalicia, ¿no es así? Además recuerda que Bolívar se está marchando del Perú a su gran Colombia y está dejando el poder a Andrés de Santa Cruz. Listo. El Congreso de la República se reúne, es convocado el Congreso, no reconoce a Santa Cruz, lo destituye y nombra a José de la Mar, a un militar, como presidente del Perú. ¿Qué se inicia? 45 años. ¿Qué se inicia? Correcto. Se inicia el llamado ¿te escucho? Militarismo. Ok. Repetimos. El primer militarismo es aquel periodo de la historia del Perú en la cual nos van a gobernar una serie de presidentes militares. 45 años en total, desde José de la Mar hasta José Balta, el último presidente del primer militarismo en el año 72, que para variar lo están asesinando en el 72, para variar. ¿Ok? ¿Quién acuñó el término militarismo? Jorge Basadre, muy bien. ¿Quién acuñó el término prosperidad falaz? Ya te voy a decir qué cosa es eso. También Jorge Basadre. ¿Quién acuñó el término la república aristocrática, refiriéndose al gobierno de puros civiles? Jorge Basadre también. Para que vean, Jorge Basadre está en todas, hasta en el billete está, ¿eh? No. Listo, entonces, mira. 1827 entonces empieza el gobierno de este militar llamado José de la Mar. Ahora, respóndeme tú desde tu casa, respóndeme. ¿Cuántos años son el periodo de gobierno de cada presidente? Dime, piensa. Sencillo, es una pregunta, un chiste te he preguntado, ¿no? ¿Cuántos años gobierna el presidente?
5, ¿no es así? Muy bien, 5. Pues resulta que a lo largo de la historia eso ha ido cambiando. Hubo un pequeño corto de tiempo nada más en el cual los años de gobierno fueron 6 años. Y antes de ello fueron 4 años. Justamente en estos tiempos que estamos viendo ahí en la pizarra, el tiempo de gobierno del presidente son de 4 años. No es como hoy en día 5, sino son 4 años que tiene que gobernar. ¿Y sabe cuál es lo extraño de esto? ¿Sabe qué cosa es lo extraño? Lo extraño de esto que vamos a ver es que la mayoría de estos presidentes no van a cumplir su mandato. ¿Eso qué cosa nos muestra? De que hay problemas, pues problemas políticos, problema social o problema económico para que no termine su mandato. Muy pocos, en estos 45 años no van a terminar mucho la presidencia. ¿Y por qué no terminan la presidencia? Puede haber diferentes razones. Uno, no terminó su gobierno porque alguien le dio un golpe de estado, lo sacó a la fuerza. O dos, puede ser porque murió, ¿sí o no? Claro, pues, porque murió. Ahora, si murió, puede ser por dos razones también. Puede ser, uno, porque lo asesinaron. O dos, por cuestiones naturales. Y resulta que la historia del Perú es tan rica en recursos y en cosas maravillosas, pero también es rica en cosas tan ilógicas, tan absurdas como este que te voy a mencionar. Mira, en el Perú, nuestros presidentes se han dado el lujo de ser sacados de estas tres maneras. Han habido personajes que se les ha dado golpe de estado. Ha habido personajes que han dejado el gobierno porque han fallecido por cuestiones naturales, se enfermaron y murieron. Pero también hay presidentes que dejaron de gobernar, que dejaron la presidencia libre porque murieron, porque los asesinaron. Hemos tenido presidentes asesinados. Hemos tenido presidentes que enfermaron y murieron. Y hemos tenido presidentes que los han sacado por golpe de estado. Para que veas. Hemos tenido nuestro Lincoln y nuestro Kennedy. ¿Sabes de qué hablo o no? ¿No sabes lo que hablo? Vas a preguntar a tu profesor de Historia Universal. Ya me he dicho que tienes un excelente profesor de Historia Universal. Lo máximo ese profesor así de la Refri Funfly. Ese profesor. Te felicita. Muy bien. Sucede que ¿por qué te digo tenemos nuestro Lincoln, nuestro Kennedy? Porque sucede que estos son los nombres de los dos presidentes que ha tenido Estados Unidos y que a lo largo de su historia han sido asesinados. Abraham Lincoln en el teatro y luego Kennedy en la carretera. Entonces, en toda la historia de Estados Unidos, estos dos personajes han sido los presidentes que han sido asesinados. Por eso que te digo, hemos tenido, haciendo una comparación con el Perú, hemos tenido nuestro Lincoln y nuestro Kennedy. Nos han asesinado a presidentes. Nos han asesinado, por ejemplo, a un tal José Balta. Nos han asesinado a un tal Sánchez Cerro. Y peor, más triste, nos han fusilado a un presidente. El jovencito Santiago Salaverry, lo capturaron y lo fusilaron. El presidente de Bolivia, Santa Cruz, sí, fíjate, entérate, sí. A otros los han sacado por golpe de estado, a José de la Mar lo sacaron a los 2 años de gobierno. Sacaron por golpe de estado también por ejemplo, a José Pardo Ibarreda. Lo van a sacar por golpe de estado también a Mariano Ignacio Prado en su ausencia. O sea, qué triste, ¿no? Que te saquen de la presidencia en tu ausencia, cuando no estabas, ¿no? Te vas, ¿no? Regresas, ya no eres presidente, ¿no? O sea, de todo ha pasado. Es como te digo, la historia del Perú es muy rica en todo, en cosas buenas y en cosas malas, ¿no? En la política, que muchas veces es un desastre, también es muy rica en historias. ¿Ok? Por lo tanto, estábamos diciendo que en 1824 el Perú adquiere su emancipación tras la firma de la capitulación de Ayacucho, número 1. Número 2, que para 1826 la constitución vitalicia de Simón Bolívar ya está terminada y por lo tanto esa constitución debería dirigir al Perú toda su historia. Lo bueno para el Perú que Bolívar se va y al irse se convoca al Congreso Constituyente, al segundo Congreso, te dije hace un momento, dirigido por Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Y este Congreso qué hace? 1. Destituye a Santa Cruz y nombra a José de la Mar presidente. Y número 2, ¿sabe qué hace? Manda al tacho la Constitución vitalicia de Bolívar. No.
No nos conviene eso. Esa constitución está hecha desde el punto de vista de un extranjero, de Bolívar. Y no obedece a los intereses del Perú, dice. Así que, fuera acá. Y de esa manera, este Congreso va a elaborar una nueva constitución política que para el año 28 ya va a estar lista, ya, elaborada. ¿Quién crees que desde la Gran Colombia se jaló los cabellos? ¡No, maldito! ¿Por qué han hecho eso? ¿Quién? Claro, pues Bolívar, ¿sí o no? Para nada le gustó que saquen a Santa Cruz y encima que anulen su constitución vitalicia. Se inicia entonces en el 27 un gobierno de puros militares, entre los que tenemos a, mira acá, 1827, quien toma la presidencia es, te dije, Pepito, José de la Mar. Él va a ser nuestro presidente. Ahora tú dices, profesor, pero no le entiendo. Mira, en su línea de tiempo usted dice que, mira, 1827 a 1829. Y hace un momento usted ha dicho que el presidente en esos tiempos debe tener 4 años de mandato. Claro, pues está bien. Profesor, entonces, ¿por qué no terminó? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que no terminó? Ah, ok, ya, muy bien. Desde tu casa te escuché hasta acá, correcto, tienes razón. Porque le dieron golpe de estado, pues lo sacaron. Mira acá, cuando llevaba un año de gobierno en 28, el Perú tuvo un terrible y delicado problema con un país vecino. El país que había creado Bolívar. Correcto, la Gran Colombia, exacto, la Gran Colombia. Sucede que Simón Bolívar, reclamaba para su Gran Colombia territorios que eran del Perú, llamados Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Puedes creer? Bolívar quería que le demos Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Le íbamos a dar? Ni de Maynas le íbamos a dar esos territorios. Él lo reclamaba como que era parte de ellos. No sé qué se habrá fumado este hombre. No, está loco. No era, pues era nuestro. Y el Perú, ¿qué cosa le reclamaba a la Gran Colombia de Bolívar? Le reclamaba a Guayaquil. La ciudad de Guayaquil antes perteneció al virreinato del Perú. Por lo tanto, el Perú, como país libre, ahora lo reclamaba como parte suyo. Pero Bolívar lo anexó a su Gran Colombia. Entonces ahí estaba el problema, pues. Producto de eso, en el año 28 estalla la guerra. Sí, se da la guerra. Aquí mira, la guerra contra la gran, mira, contra cualquiera no esa, la guerra contra la Gran Colombia. Quiere decir que el Perú para 1828 apenas había nacido. Mira, el Perú estaba chiquillo, todavía chibolo, y ya tenía su primer calentamiento, ya, su primer enfrentamiento a nivel internacional. Y no con cualquiera, sino con la patria de Bolívar. Contra el libertador Simón Bolívar nos íbamos a enfrentar. La Gran Colombia, ¿qué cosa era? Ecuador, Colombia y Venezuela, ¿sí o no? ¿Ok? En el mar nos fue bien. ¿Sí? Nuestra armada, nuestra flota, dirigido por Martín Guise, el capitán, el fundador de la Marina de Guerra del Perú, logra bloquear puertos de la Gran Colombia. Dimos el primer paso. Mientras que por tierra nuestro ejército, dirigido por José de la Mar, avanzó hacia la Gran Colombia. Bolívar quiso salir al frente para detenernos, pero desafortunadamente para él, internamente, es decir, dentro de su territorio, hubo un plan para sacarlo. Por lo que cuando Bolívar, con su ejército, quiso salir a hacerle frente a José de la Mar, al peruano, se tuvo que detener e ir y solucionar esa revuelta interna que se estaba dando en su territorio. Por lo tanto, no pudo ir contra José de la Mar. Entonces, ¿qué hizo? Envió a su brazo derecho. Sí. Cachorro, ven para acá. Llamó a su mejor hombre. Porque Bolívar tenía muchos hombres, en el buen sentido, por favor, sí, en el buen sentido. Tenía muchos hombres. Llamó al gran general, no, este es mi respeto para este señor, al gran general Antonio José de Sucre. Y le dijo, Sucre, por favor, hazte cargo. Y Sucre fue el que salió a la defensa de la Gran Colombia y Sucre fue muy inteligente. Sucre fue astuto. ¿Qué hizo Sucre? No dirigió su ataque contra el ejército principal de José de la Mar. No. ¿Qué cosa hizo? Atacó su retaguardia, atacó la vanguardia, es decir, atacó al grupo de soldados que siempre se adelanta y venció, pues, y atacó al grupo de soldados que siempre se quedan atrás,
la retaguardia, y también venció, pues por eso es que Sucre sale venciendo en Saraguro y en el Portete de Tarqui, y de esa manera ya estaba ganando, ya estaba ganando. Profesor, pero todavía el ejército principal de José de la Mar aún está listo para entrar en batalla, porque usted me está diciendo que Sucre logró detener a la vanguardia, a los que van adelante, y a la retaguardia, pero no al ejército principal. Profesor, ¿por qué no seguimos el enfrentamiento? Porque ahí está el problema de un peruano, pues. Te cuento así para que no nos escuchen lo demás, así de pasito para ti solo. Desgraciadamente, en política, hemos demostrado de que el enemigo de un peruano, te escucho, ¿quién es? Otro peruano, sí, aunque nos duela, aunque nos duela. Ojo, en política, no en otras cosas, en el deporte, en las artes, en nuestra vida diaria, siempre el peruano se apoya a otro peruano. Ahorita estamos pasando por un terrible problema del COVID-19 y el peruano sabe apoyarse uno a otro. ¿Ok? Entonces, ahí no está nuestro problema. Nuestro problema estaba en la política. En la política, desgraciadamente, la ambición por el poder provocaba que más de uno se enemistara con otro peruano y lucharan por el poder. ¿A qué me refiero? Que nuestro presidente y militar José de la Mar tenía muchos enemigos políticos, entre ellos un general llamado Agustín Gamarra. Entonces, como José de la Mar perdió en Saraguro y el Portete de Tarqui contra Sucre, entonces el enemigo político de José de la Mar, Agustín Gamarra, aprovechó y Gamarra dijo, ya no, nuestro presidente está mal, nuestro presidente es un débil, no puede contra la Gran Colombia, así que hay que sacarlo. ¿Y qué cosa hizo Gamarra? Le dio golpe de estado a la Mar en el 29 y lo deportó al extranjero, lo sacó. ¿Quién toma la presidencia del Perú entonces? En un primer gobierno, Agustín. Sí. Este señor, Agustín Gamarra. Profesor, ¿y qué pasó con Pepito? ¿Qué pasó con José de la Mar? Bueno, lo deportó a Costa Rica, lo mandó al extranjero. Y no vamos a tener que ver mucho de él ya, porque si bien es deportado en el 29 José de la Mar, al año siguiente en el 30... José de la Mar, ya enfermo, estaba muy enfermo de tiempo atrás, muere en Costa Rica. ¿Sí? Muere en Costa Rica en el 30. Mira, el 30 no es cualquier año. 1830 es el año en el cual, mueren tres grandes personajes de la historia sudamericana. ¿Sí? Y justamente coincide con el año en el cual se da una gran revolución en Francia. En Historia Universal, tu profesor de HU, te va a enseñar acerca de la revolución liberal burguesa de 1830. Eso se da en Francia. El rey burgués o rey ciudadano. Esa es otra historia, otro cantar, lo dejamos a un lado. Vengamos acá, producto peruano. ¿Qué pasaba en 1830, hijo? Sucedía que en ese año, en 1830, allá en Costa Rica, en el exilio, está falleciendo José de la Mar, muere. Y ese mismo año, ¿sabes quién muere? Ese mismo año muere el gran libertador de la corriente libertadora del norte, el venezolano don Simón Bolívar, muy enfermo ya estaba, deteriorado de su salud, está falleciendo en el año 1830, días después, semanas después de que se entera de que han asesinado a su hombre. Uy, tranquilo, por favor no te emociones, me refiero a su hombre de confianza, a su hombre de confianza, a su brazo derecho, a su brazo derecho. ¿Quién era su brazo derecho? ¿Te acuerdas? Muy bien. Antonio José de Sucre, ¿sí? Para el año de 1830 a Sucre lo están asesinando. Conspiradores, enemigos políticos, por todos lados hay eso, mira, ¿eh? En 1830 asesinan a Sucre, muere muy enfermo Bolívar y también en el exilio está muriendo José de la Mar. Profesor, no vale, se está adelantando. ¿Por qué me está dando capítulos? No, primero termine la película. Usted me estaba diciendo de que estábamos en la guerra contra la Gran Colombia y vencimos en el mar y en tierra estábamos ahí. ¿Qué pasó con la guerra? Pues, hijo, sucede que como Agustín Gamarra le dio golpe a José de la Mar, Agustín Gamarra ya no quiso continuar la guerra contra la Gran Colombia y entabló conversaciones con la Gran Colombia y de esa manera se llegó a una paz. La guerra termina ahí en una especie de empate entonces.
¿Ok? Mediante esa paz se ratifica de que Tumbes, Jaén y Maynas es territorio peruano y que Guayaquil es territorio de la Gran Colombia. Ah, profesor, entonces de ahí todo... ¿Felices todos? ¿Felices los dos países? No, 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 no. No felices. ¿Sabes por qué? Porque en 1830 esa Gran Colombia, esa unión de Colombia, Ecuador y Venezuela, ¡pum!, se desintegra, desaparece. Profesor, ¿por qué desaparece? Obvio, pues, porque en ese año fallece, ¿no? Fallece el creador de la Gran Colombia. Bolívar, pues, ¿no? Muere ese año, ¿no? Entonces ya no está su creador. Y quien era el sucesor en el poder